En una víspera de Año Nuevo, la gente corría de un lugar hacia otro. El tacaño, viejo gruñón, señor Scrooge, estaba mirando por la ventana desde su oficina. ¡Qué tonterías! Toda esa gente corriendo en este frío. Odio la Nochebuena. El señor Scrooge se sentó en su mesa y comenzó a revisar la lista de todas las personas que le debían dinero. Temeroso, su ayudante se le acercó y le preguntó: ¿Es posible que me vaya un poco más temprano hoy? Ya sabes, fin de año y debo comprarle un regalo a mi hijo. No puede, no, señor. Regalo, qué ridículo. ¿Y por qué lo dejó hasta el último día? Debiste haberlo comprado con anticipación. Con gran tristeza, su ayudante volvió al trabajo. En ese mismo momento tocaron a la puerta. Tan gruñón como él mismo, su perro ladró a la puerta. El ayudante del señor Scrooge abrió la puerta. Su joven sobrino había venido a visitarlo para invitarlo a la cena de Año Nuevo. Pero como al señor Scrooge no le gustaba el Año Nuevo y pensaba que las celebraciones no tenían sentido, una vez más, como siempre, se negó a ir. En cuanto se fue su sobrino, golpearon la puerta de nuevo. ¡Oh! ¿Ahora qué? Déjenme en paz para poder trabajar. Esta vez, dos hombres entraron preguntando si era posible que él donara dinero a los huérfanos. El señor Scrooge se negó a darles dinero. Váyanse ahora. Vayan a otra puerta. No tengo dinero para tirarlo en las calles. Con gran tristeza, los hombres salieron. Más tarde esa noche, el señor Scrooge se fue a su casa. Se puso su pijama y se sentó en su sofá. Y justo en ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las ventanas y las puertas comenzaron a moverse. Había ruidos de aullidos detrás de la puerta y sonidos tenebrosos por todas partes. El perro comenzó a ladrar una vez más. Inicialmente el señor Scrooge no se dio cuenta de esto, pero luego de repente apareció un fantasma frente a él. El señor Scrooge nunca había estado tan asustado en toda su vida. El fantasma era su amigo del trabajo que acababa de morir. Con gran dificultad, el señor Scrooge habló. ¡Tú! ¿Pero cómo puede ser? ¡Ya estás muerto! Vete lejos de aquí, déjame en paz. Yo no he hecho nada malo. Las manos y los pies del fantasma llevaban cadenas. Le dijo al señor Scrooge que debido a su egoísmo y avaricia fue castigado y que su castigo era caminar por el mundo encadenado. Y entonces le advirtió al señor Scrooge que no cometiera el mismo error que él. Ve y ocúpate de tus propios asuntos. Estás muerto. Ahí lo tienes. Muy bien, solo quería advertirte. Otros 3 fantasmas te visitarán. Uno de ellos te mostrará tu pasado, el otro tu presente, y el último te mostrará tu vida futura. El señor Scrooge actuó como si nada de esto hubiera sucedido y se fue a la cama. Poco después, una luz llamó su atención. Cuando el señor Scrooge abrió los ojos, apareció un niño fantasma. Era el fantasma de la Nochebuena pasada. El señor Scrooge estaba en shock. Hola, ahora iremos en un viaje al pasado. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! El fantasma llevó al señor Scrooge a sus años de infancia. Y ahí estaba Mr. Scrooge cuando era niño, con sus amigos en el patio de la escuela decorando un árbol, como un árbol de Navidad. Los niños se estaban divirtiendo mucho. Se podría decir que el señor Scrooge estaba muy feliz. ¡Oh! Más tarde, el fantasma lo llevó a la casa de su primer jefe cuando era un hombre joven. Todos lo pasaban muy bien con su jefe y su familia.
La esposa del señor Scrooge también estaba allí. Juntos estaban bailando y divirtiéndose mucho. Después, el fantasma llevó al señor Scrooge a otra fiesta de fin de año también en el pasado, pero más adelante en su vida. Su esposa comenzó a llorar. Antes solíamos divertirnos mucho, solías cuidarme y amarme, pero ahora todo lo que amas es tu dinero. Ya no tengo espacio en tu vida, creo que deberíamos separarnos. Sin poder soportarlo, el señor Scrooge le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Y de repente estaba en casa. Esta vez un fantasma gigante de color verde apareció frente a él. Ahora el señor Scrooge estaba aún más asustado. Era el fantasma de este año nuevo. Ven conmigo y veamos qué pasa en esta nueva víspera de Año Nuevo. Antes de que tuviera tiempo de negarse, se encontró en la casa de su ayudante. En la casa de su pobre ayudante había una mesa de cena muy humilde. El señor Scrooge pensó que todos en su familia lo odiaban, pero entonces vio que esto realmente no era el caso. Su ayudante se levantó y comenzó a hablar. Quiero agradecer al señor Scrooge por darme la oportunidad de trabajar y por pagarme a tiempo. Podemos comer hoy gracias a él. A pesar de que el señor Scrooge era arrogante con su ayudante en cada posible oportunidad, se sorprendió de lo agradecido que estaba. Más tarde, notó al niño enfermo de su ayudante. El niño estaba sentado en su silla de ruedas en la esquina superior de la mesa. Se veía delgado y enfermo. El señor Scrooge se sintió muy triste por el niño. Este niño está muy enfermo y no le queda mucho tiempo. Después de escuchar esto, el señor Scrooge sintió aún más tristeza. Más tarde, el fantasma lo llevó a casa de sus sobrinos. Toda su familia se estaba divirtiendo tanto mientras comían. Incluso tenían un asiento vacío esperándolo. Me encantaría que el tío estuviera con nosotros. El señor Scrooge no esperaba ver esto. Siempre pensó que todos en su familia lo odiaban. En ese momento el fantasma le dijo que ya era hora de morir y le mostró a 2 niños debajo de su chaqueta. Era una niña y un niño, pero con sus figuras delgadas y caras aterradoras, más bien parecían 2 viejos esqueletos de niños. Presta atención a estos niños. Representan personas codiciosas y despreocupadas. Cuando sea hora de que mueras, presta especial atención al niño. El fantasma verde gigante también desapareció. El señor Scrooge no entendía del todo lo que el fantasma estaba tratando de decir, pero de repente se sobresaltó con el sonido del reloj. Era medianoche y esta vez apareció un fantasma más oscuro y aterrador delante de él. Este era el fantasma del futuro. Llevó al señor Scrooge a su propio funeral. La gente estaba reunida en su tumba en un cementerio. El señor Scrooge se sorprendió cuando vio su cara en la tumba de la piedra. Vio que la gente hablaba a sus espaldas y que estaban agradecidos de que finalmente se hubiera ido. En ese momento el señor Scrooge se dio cuenta de que a lo largo de los años se había convertido en una persona aún peor y ya no le caía bien a nadie. Las personas que le debían dinero estaban felices con su muerte. Luego vio la tumba del hijo de su ayudante. A diferencia de él, la tumba del hijo estaba llena de flores. No podía soportar verlo más. Le pidió al fantasma que lo llevara de vuelta. Por favor, llévame de vuelta. Ahora entiendo. Voy a cambiar la forma en que vivo. No voy a ser ese tacaño, viejo, gruñón. Te lo prometo. De repente, él estaba en casa. Afortunadamente, aún no era medianoche. Su perro comenzó a ladrar. El señor Scrooge notó que todavía era el mismo día.
Todavía tenía tiempo para cambiar algunas cosas. Con gran felicidad saltó a la calle. Primero visitó al carnicero. Compró un pavo y le preguntó si podía llevarlo a la casa de su ayudante. Luego compró un juguete y preguntó si podían llevarlo al hijo de su ayudante. Luego corrió y fue a la casa de su hermano. Se unió a la cena a la que su sobrino lo había invitado. Esa noche todos tuvieron una gran nochebuena juntos. Más tarde, se aseguró de que el hijo de su ayudante recibiera el tratamiento que necesitaba. Lo trató como si fuera su propio hijo. Él ayudó a los pobres. Se llevaba bien con la gente y los trataba con cariño. Nunca más fue grosero, egoísta o tacaño. Y así, nada seguiría siendo lo mismo. Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de 2 niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. ¡Bien hecho, Hansel! ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de 3 días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior y de nuevo dejó un rastro de vuelto a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al dar
darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera, pero esta vez no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pintoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo, y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos, y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche, durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca, y justo en ese momento se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo engañándolos con una caja de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa, Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Gordo? ¿Flaco? No me importa más. Hoy cocinaré un pastel de Hansel. Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro del horno. ¿No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel.
Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel, con todas sus fuerzas, empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardía en llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río. Los niños, mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría. Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre.